Hola, muy buen día, señoras y señores. Hoy día vamos a hablar con una persona que tiene mucho que ver con edificios, con construcciones, con la vida que llevamos cotidiana. Hemos visto últimamente un montón de, no sé, distintos tipos de denuncias de personas que son violentas, que no hacen caso a los conserjes, los administradores. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Vamos a conversar hoy día con esta forma de administrar una vida en común. Se trata de don Víctor Dambele Macmillan, él es presidente del Colegio Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile, CGAI. ¿Cómo está usted? Buen día, gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes, Miriam. Gusto saludarlo. Qué placer estar con ustedes hoy día. Oiga, yo conversaba recién, lo presentaba como a cargo del Colegio de Gestión y Administración de Inmobiliaria de Chile, que tiene que ver con la administración de los edificios. Cuéntenos un poquito, así como a grandes rasgos, qué hace un administrador, qué es un administrador de edificios, qué es un conserje y qué es un consejo de administración, porque de repente, este comité, perdón, de administración, porque de repente como que se confunden las labores de uno y otro. Sí, es correcto. Mira, la mejor forma de graficar esos cargos es asimilarlo a una empresa, a una sociedad anónima cualquiera, porque en el fondo es exactamente lo mismo. La junta de accionistas en una empresa, en una sociedad anónima, equivale a la asamblea de copropietarios en una comunidad. La configuración del directorio de la sociedad anónima equivale al comité de administración de un condominio. Y el gerente general de esa sociedad anónima es exactamente lo mismo que el administrador del condominio. Las funciones que cumple este administrador son total y absolutamente variadas. Es la única ley en donde una persona es responsable de todo, ¿no? Si bien es cierto, existen obligaciones de parte tanto de la Asamblea como del Comité de Administración que tienen funciones legalmente constituidas en la Ley 19.537, no es menor que el administrador es, que generalmente es el representante legal de las comunidades, es el que tiene que responsabilizarse de todas las gestiones, desde los aparatajes administrativos, recursos humanos, todo lo que son las mantenciones de la tecnología al interior de las comunidades. Y él, junto con sus colaboradores, que generalmente son mayordomo, los conserjes, los auxiliares de aseo, y depende de la envergadura del condominio, muchas veces tienen encargado de mantención por la dimensión de este. Ahora, las funciones son totalmente distintas. Indudablemente que el responsable de toda la gestión administrativa, financiera y de operaciones es el administrador. Sus colaboradores, que generalmente son funcionarios contratados por la propia comunidad, son los conserjes o el mayordomo y sus derivados en cuanto a los niveles de gestión. Pero son actividades totalmente distintas. Quien lleva el condominio, quien genera todo el movimiento, es el administrador, que le tiene que rendir cuenta al comité de administración solo y cuando están en reunión del comité de administración, ¿cierto?, con el administrador. De caso contrario, el administrador tiene facultades propias de desenvolverse de acuerdo a los proyectos o las metas que le haya puesto ese comité para que se desarrolle durante su gestión. Ya, perfecto, me quedó clarísimo. Quiere decir entonces que el administrador no hay que confundirlo con el conserje, porque hay mucha En absoluto. gente que cree que el conserje es como el dueño, digamos, de todo y de organizar todo, y la verdad que no es así. Por lo tanto, el administrador está a cargo un poco como de los espacios comunes, no de andar pegándole coscachos al vecino que se portó mal. ¿Es así? Eso es correcto, eso es correctísimo. Nosotros administramos los espacios comunes, esa es la verdad de las cosas. Todo lo que concierne a las unidades y entre sí son problemas, como dicen algunos políticos, entre privados, ¿cierto? En donde nosotros no tenemos mayor injerencia. No obstante, Miriam, el administrador también cumple funciones que son mediadoras cuando hay conflictos entre vecinos, que generalmente son consecuencia de filtraciones del departamento de arriba hacia el de abajo y se generan conflictos. Muchas veces uno entra a actuar de mediador
como puente de plata para que estas dos personas conlleven una buena relación y lleguen a un buen término. E incluso hasta en problemas matrimoniales. Muchas veces se generan conflictos y hoy día, con todo lo que hay de la violencia intrafamiliar y todo este tema, es súper complejo. Uno tiene que estar muy atento en que no puede dejar pasar ciertas cosas. O sea, cuando hay violencia intrafamiliar, es deber de todo ciudadano denunciarlo en forma responsable para salvaguardar la vida o de la mujer o del hombre, porque esto es recíproco, o de los niños, que muchas veces se ven afectados a estas violencias. A ver, aquí obviamente lo encuentro muy bien lo que dice usted, pero partamos de lo básico. ¿Qué cosas es considerada bien? ¿Qué es considerada mal? ¿Hay un reglamento? ¿Quién hace ese reglamento? ¿Todos los copropietarios tienen que participar, obviamente, de ese reglamento? ¿Ellos lo autorizaron? ¿No es impuesto? Cuéntenos un poquito sobre eso. Encantado, Miriam. Mira, normalmente cuando se forma un edificio, disculpa, la inmobiliaria genera el reglamento de copropiedad. El reglamento, Perdón, quiero hacer una consulta. Cuando sí, me hablas de copropiedad, ¿estamos hablando de edificios, de condominios también? edificios tipo A y tipo B. Los tipo A son los edificios y los tipo A son las casas, ¿ya? Ya, perfecto, Tanto ya. horizontales como verticales. O sea, son condominios exactamente igual cuando se rigen por la ley 19.537. En ambos casos, la inmobiliaria entrega a los propietarios, ¿cierto? Junto con su factura, con el reglamento de copropiedad. Ahí vienen todos los estamentos legales que están basados en la ley de copropiedad, ¿cierto? Y al silencio del reglamento de copropiedad rige la ley. No obstante, la ley faculta a los comités de administración para generar protocolos de convivencia, ¿ya? Por un lado está el reglamento de copropiedad, en donde se establecen todas las normas, incluyendo los procesos de convivencia, reglamento en cuanto al buen vivir, al buen uso de las unidades, etcétera, etcétera, los ruidos molestos y todo eso. No obstante a eso, el comité de administración tiene la facultad de generar protocolos para la convivencia, que generalmente se traducen en el reglamento interno de convivencia. Y en él se establecen las prohibiciones de ruidos molestos, de colgar ropa en los balcones, no sé, pues en el tema de las casas, de no estacionarse sobre las veredas, etcétera, etcétera. Y esos reglamentos internos, tal como el reglamento de copropiedad, muchas veces están agravados por cobros pecuniarios por multas, ¿ya? Entonces, eso rige, y es una buena medida porque es la única forma de gobernar, ¿cierto? Una comunidad en donde se rija y se raye la cancha, el escenario maniobra para que todos confluyan y interactúen en forma sana y ordenada. De ahí parte todo el asunto. Pero lo que rige en estricto rigor y de manera legal es el reglamento de copropiedad. Esa es el alma mater de todas las comunidades. Digamos entonces que ese alma mater es para todas las comunidades igual. Depende, el edificio no depende de si va a tener un distinto reglamento, si es de Recoleta o es de Las Condes, o es un Exactamente. edificio de 40 pisos o es un condominio con 40 casas. Es Es para todos igual. absolutamente correcto. Varían, ¿cierto? Porque a veces las inmobiliarias le dan mayores desarrollo a ciertos temas e incluso dentro del reglamento de copropiedad muchas veces incluyen sanciones económicas por no cumplir este reglamento, ¿cierto? No sé, pues el ruido molesto, que no se pueden hacer reparaciones a ciertas horas o que no se puede, las mascotas hoy día que está terriblemente de moda, que el gran conflicto que hay, no obstante, está absolutamente aprobado que las comunidades tengan mascotas o los residentes tengan sus mascotas, pero también se regulan. No obstante, hay una ley de tenencia responsable, ¿cierto? Que es la 2020, que es la ley Cholito, que se llama, que también se debe aplicar en el contexto de las comunidades. Respecto de eso, por ejemplo, una normativa, esta normativa que hace cada uno de los edificios o de las comunidades, ¿esta normativa puede contravenir de alguna manera algo que esté en el reglamento? Por ejemplo, en el Eh, reglamento dice que sí se pueden tener mascotas, pero la normativa de mi vecindad decidió que sí se puede tener mascotas. ¿Puede ser? sí, claro.
Ya, también pueden haber decidido no tener mascota, no tener, ¿cierto? claro. Pero Ya. ojo, que ahí ya hay jurisprudencia en la Corte de ¿Mm? Apelación y Corte Suprema al respecto. O sea, hubo una administración hace poco que le prohibió a una persona tener su mascota dentro de su unidad y apeló, y la resolución de la Corte de Apelaciones fue de que sí puede tener mascota. O sea, entonces ya hay una serie de jurisprudencia al respecto. Y en la nueva ley, Miriam, viene contemplado el tema de las mascotas. Si lo importante, si el problema no, la culpa no la tienen las mascotas. Generalmente el problema lo tienen los dueños de las mascotas, Claro, ¿cierto? Que no cumplen con las disposiciones que establece la ley de tenencia responsable y con por las supuesto. disposiciones que ponen cada uno de los condominios. Oiga, respecto de eso, a ver, ahí tengo varias preguntas, así que voy a ir, no sé, a lo mejor un poco en forma desordenada, pero No usted se puso un preocupe. ejemplo recién respecto de un edificio donde habían prohibido a una persona tener una mascota. Yo le quiero poner el caso de un edificio que hace muy poco hemos visto, por ejemplo, en la Villa Frey, que hay un edificio que no ha hecho su mantención hace 60 años. Es un edificio, es una villa que se construyó el año 1960, por ahí, y que han tenido que quedarse ahora sin baños como por una semana o más, porque tienen que hacer mantención. Esto de las mantenciones está en la ley, está en esta ley de copropiedad, son normativas de cada uno, cada grupo habitacional decide cuándo y cómo hacerlas. A ver, esa comunidad, la Villa Frey, se rige por la ley antigua, ¿cierto? Pero que en el año 1995, cuando se generó la ley 19.537, se señala inequívocamente que la que rige actualmente es esa ley. Por lo tanto, todas esas comunidades que son antiguas tienen que regirse por la actual ley. Pero no obstante ello, siempre en todos los reglamentos de copropiedad y en la propia ley están los procesos de mantención que están señalados y que son responsabilidad tanto del administrador como del comité de administración. O sea, de repente nosotros nos encontramos con aberraciones, Miriam, de que un comité de administración con el firme propósito de ahorrar dinero deja de realizar mantenciones que a la larga el costo de reponer esa negligencia es de altísimo costo, valga la redundancia, que afecta a la comunidad. Y pasa esto, lo que usted está señalando, de que por no hacer mantenciones se generan conflictos, no sé, a nivel de la sala de bomba, por ejemplo, en donde no se realizan las reparaciones o mantenciones de sus equipamientos y se ve afectada a la comunidad toda. ¿Ya? Entonces, indudablemente son temas que afectan legalmente a los responsables y en este caso también tiene responsabilidad el comité de administración y obviamente el administrador. Pero cuando el administrador quiere hacer sus cosas y el comité dice no porque sale muy caro, tampoco es responsabilidad del administrador, ¿cierto? Hay un mandante que en este caso es el comité de administración. Y es lo que le está afectando no solamente a la Villa Frey, a muchas comunidades y sobre todo de la década anterior, ¿cierto? Entonces, es un tema súper complejo. Sí, ahí me cabe al tiro una pregunta. Dentro de los gastos comunes, ¿está considerado o cada uno decide qué está considerado dentro de los gastos comunes? Por ejemplo, el de las mantenciones, el de las áreas verdes, etcétera. Cada vecino decide por simple votación qué se hace y qué no se hace. No, 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 no. Para eso la Asamblea le da la atribución al Comité de Administración para que lo Ah, represente, correcto. ¿cierto? Ya. Pero sería absolutamente impracticable que eso se realizara de esa manera, porque de acuerdo también cada uno valería por su bolsillo cuánto está dispuesto a pagar y da lo mismo. No, existe esa obligación legal de que los copropietarios o los residentes, cualquiera de sus funciones, tienen la obligación de cancelar los gastos comunes, que viene siendo el reflejo de los gastos que tiene la comunidad mensualmente. Y esos son variables, ¿cierto? No obstante, hay comunidades que trabajan con un sistema de presupuesto anual, ¿cierto? Y que tiene un alto riesgo porque basta con que haya una reparación de alto monto y ese presupuesto anual se va a la punta del cerro, ¿cierto? Y queda totalmente desfasado. Pero eso no es responsabilidad, no es de libre albedrío de los residentes, no, Ya. es una obligación. Perfecto. Y ahora pasemos a otro tema. Igual quería haber ahondado un poco más, pero es que tengo mucho que preguntarle. Hablemos de los conserjes.
Porque los conserjes, ¿quién los decide? ¿Quién decide? ¿Quién los contrata? O el mayordomo, como usted lo quiera llamar. ¿Quién los contrata? ¿El administrador? ¿Es la asamblea? ¿Es al que dijo, a ver, el vecino de la 401 dijo, oye, yo tengo un hermano que pucha, que necesita una plata, entonces, ¿por qué no lo contratamos? ¿Cómo se hace esto de la contratación de los conserjes? A ver, hay que partir diciendo que primero que todo el personal son contratados por la comunidad. La comunidad tiene un RUT, ¿cierto? Y por lo tanto es un ente jurídico y tiene la facultad, ¿cierto? A través de su representante legal, que generalmente es el administrador, de contratar al personal, pero a nombre de la comunidad, por tanto es personal de la comunidad. Indudablemente que el proceso de selección puede hacerse de forma individual, el administrador por sí solo, o, que también es importante y es necesario que se haga, junto con el comité de administración, en donde esté el proceso de entrevista, ¿cierto? Absolutamente definido y que no haya lugar a duda que la persona que están eligiendo sea la adecuada para el cargo. Pero es la comunidad la responsable como contratante, como empleador, es la comunidad. Ya, perfecto. Ahora, tengo otra duda respecto de eso mismo. Los conserjes tengo entendido que tienen que participar, tienen que haber participado de un curso de capacitación. Eso es como obligatorio, pero no siempre se encuentra en todos lados eso, ¿no? Y respecto de esto, me asalta en este momento la siguiente imagen de varios conserjes que han sido agredidos, por ejemplo, por tratar de imponer el orden, llamémosle, o el silencio en las horas de ruido, por los problemas de las fiestas, por ejemplo, en la pandemia, pero también hay algunos que han sido agresores. Hace muy poco tenemos el caso, por ejemplo, de una persona que dice haber sido agredida, vio a su mujer agredida por un tema del ascensor, y que él entonces se tuvo que defender. ¿Qué me comenta usted respecto del comportamiento violento que ha habido de repente con respecto de los conserjes? Bueno, eso es un tema transversal, no solamente los conserjes. Tenemos varios conserjes que han sido agredidos con arma blanca por decirle al residente que se coloque la mascarilla. Eso ocurrió ahí en Santa Isabel con Lira, ¿cierto? Otro conserje que fue agredido por la comunidad porque fue a decir que estaban haciendo una fiesta ilegal, ¿cierto? Y argumentaron de que había sido discriminatorio porque eran extranjeros, etcétera, etcétera. Pero eso es transversal. Hoy día la violencia que se genera en las comunidades, y no solamente en las comunidades, en el diario vivir, en la calle, en todas partes, es importante. No obstante, como bien dice usted, los conserjes, y hay una resolución que se consultó a través del colegio en la Contraloría con respecto al curso de OS10. ¿Ya? El curso de OS10 está relacionado con Carabineros de Chile, ¿cierto? Y se generó una modalidad que se llama curso de conserjes habilitado en seguridad. ¿Cierto? Es un curso que dura una semana, básico, súper básico, pero tiene una serie de deficiencias. O sea, no genera las habilidades blandas, porque el conserje es la primera barrera, ¿cierto?, que hay entre el exterior y el residente, está el conserje, y que tiene que velar de alguna manera por salvaguardar los intereses de los propietarios y de la comunidad, y indudablemente que muchas veces no están preparados, no están capacitados. Es importante, no obstante sea un curso bastante deficitario, como yo lo tengo así evaluado, porque no sirve mayormente para nada, porque que saca con uno decir, oiga, cálmese, y el otro agarra un palo, le pega, y bueno, lo normal del ser humano es que se defienda. ¿Ya? Ahora, lo que pasó con respecto a este exfutbolista con su señora en el ascensor, sí, me parece aberrante, pero también hay que escuchar ambas partes. O sea, por un lado, el futbolista dice que se quedó encerrado el conserje no le dio mayor importancia y los trató verbalmente muy no adecuadamente, ¿cierto? Y después se genera el conflicto al interior de la conserjería, lugar donde trabaja el conserje. O sea, ojo en esa parte. Él ingresó al lugar de trabajo y lo agredió dentro de su lugar de trabajo. Por lo tanto, la ley laboral
también defiende al trabajador en este caso que fue agredido en su puesto de trabajo. Pero son conflictos que hoy día se están dando bastante habitual. Y yo creo, Miriam, que hay que hacer capacitación, sí, totalmente de acuerdo, y que tienen que ser buenas y hay que ver un proceso de selección, pero también hay que ver cómo la comunidad o las comunidades o los residentes tratan de forma peyorativa, denostan a los conserjes, creen que son empleados de ellos, y no, ellos son empleados de la comunidad y tienen que respetarlo como también les gustaría que lo respeten a ellos. Entonces, para nosotros son nuestros colaboradores y tremendos colaboradores. O sea, nosotros como administradores protegemos y siempre vamos a proteger a los conserjes cuando trabajan en su función correcta, ¿cierto? No quiero con eso avalar las malas prácticas, no, pero sí se da mucho que hoy día las comunidades son muy agresivas con el personal. No podemos desconocer que también es por ambos lados. Hay conserjes que no tienen el expertise o no tienen la habilidad blanda, como yo le digo, para relacionarse con personas que son muy heterogéneas. Entonces, y hoy día tenemos un universo tremendo, no solamente chilenos, no solamente culturas chilenas, sino que tenemos una variada cantidad de culturas con principios y formas de vivir distintas. Entonces, es complejo, pero para nosotros son nuestros principales colaboradores y siempre vamos a estar muy atentos a que sean no maltratados y que cumplan sus funciones como corresponde. Oiga, me imagino, claro, ellos son, como dice usted, la primera línea, ¿no? En un edificio, en un condominio. Así Sobre es. todo cuando la gente empieza a deber, por ejemplo, el tema de los gastos comunes, porque en realidad el tema de los gastos comunes, yo de repente he ido a algunos edificios donde en los ascensores ponen, ¿no? Una lista de las personas morosas La y la persona amorosa. gente, obviamente, eso le incomoda muchísimo porque verse ahí no es agradable. Y también hemos visto el tema de la morosidad con respecto de los gastos comunes, aquello del corte de luz. ¿Cómo anduvo el tema con la pandemia? Porque se supone que durante el tema durante la pandemia, las empresas no podían cortar la luz por no pago. Pero resulta que en los edificios, tengo entendido que está dentro del reglamento el que como única herramienta pueden ustedes hacer cortar la luz después de 3 meses de deuda, de morosidad. ¿Es verdad? Absolutamente, absolutamente. Lo graficó perfecto. Las empresas distribuidoras indudablemente hubo un dictamen, ¿cierto?, que no podían cortar el suministro eléctrico del servicio a sus clientes. Ujú. Pero eso no afecta al artículo 5º de la ley de copropiedad, ¿ya? Hubo un intento, ¿cierto?, de los parlamentarios de generar que el artículo 5º no se aplicara en el proceso, en el periodo de pandemia, ¿cierto? Pero, y yo participé de esa reunión con ellos, le hicimos ver que el artículo 5º es la única medida coercitiva que tienen los administradores y las comunidades para cobrar los gastos comunes cuando tienen una morosidad de 3 meses o más, ¿cierto?, de deuda. Y aquí viene el punto, porque cuando se les dice, oiga, perfecto, no vamos a cortar el suministro eléctrico, ¿cómo se financian los edificios entonces? ¿Cómo pagamos sueldos? ¿Cómo pagamos los proveedores? ¿Cómo pagamos las mantenciones? Etcétera, etcétera. Entonces ahí se dieron cuenta que no era viable. Se trató de hacer esa ley y no se llevó a efecto. Y hoy día eso siempre ha estado vigente, eso está en el artículo 5º de la ley de copropiedad y en todos los reglamentos de copropiedad está establecido que al tercer mes, ¿cierto?, se procede al suministro eléctrico, es el corte. Ahora, este se hace de dos maneras, depende de las características del condominio. Normalmente existe la facultad del administrador porque es un mandato que le da el reglamento de copropiedad, se lo da a través del comité de administración al administrador para que corte el suministro eléctrico de los deudores. O la otra es que se haga a través de la empresa distribuidora, ¿cierto? Proceso que se demora como más de un mes en que esto se realice. Por lo tanto, el desfinanciamiento es muy importante y se genera mucho más atraso.
Pero sí, está absolutamente vigente el proceso de corte, solo corte de energía eléctrica. Ojo, que hay administradores que cortan el suministro de agua caliente y eso no está permitido dentro de la ley de copropiedad. Ya. Solo el suministro eléctrico. Ahora, en la nueva ley va a haber una modificación que lo más probable es que se rebaje de los 3 meses a los 2 meses, ¿cierto? Para el corte de suministro eléctrico, y se estaba viendo la facultad de un corte adicional. Inicialmente pretendían que se cortase el gas, pero era de alto riesgo, y nosotros le hicimos ver a los parlamentarios que eso era una falacia lo que estaban diciendo, porque se corta el suministro del gas y la persona por ese motivo deja prendido o abierto una llave y vuelve el suministro y puede provocar una explosión y un daño mayor. Claro. Pero eso es hoy día lo que rige es el corte de suministro eléctrico. Ya, perfecto. Oiga, ¿y tienen mucha morosidad? Así en general, ¿usted sabe, tiene una idea general o no? Pasaron varias cosas bien curiosas. Con el primer retiro del 10%, bajó sostenidamente la morosidad. La gente pagó mucha sus gastos comunes. Y hoy día, como se ha mantenido el tema del corte, las morosidades están en el rango normal. Indudablemente que hay comunidades que adeudan grandes sumas porque o el administrador o el comité no han cumplido su función de cortar los suministros, o en su defecto han hecho convenios porque la situación laboral, económica de esas personas puede estar bastante extrema. Ahora, eso es importante, que uno tiene la posibilidad, en conjunto con el comité de administración, en casos muy calificados, de poder hacer un convenio de pago cuando él demuestra una situación precaria en lo que son sus ingresos mensuales. Bien, o sea, en realidad, claro, hay muchas personas que en realidad están sufriendo y están pasando Sí, muy mal, pero también hay otras que a lo mejor se aprovechan un poco del sistema, ¿no? De la pandemia, del tema. Oiga, don Víctor, me quedaron todas estas preguntas por hacerle. Quería hablarle del tema del uso de los espacios espacios comunes, comunes. como por ejemplo los estacionamientos, como las piscinas, como el tema de, bueno, obviamente de los reglamentos, el tema de los aire acondicionados, un montón de cosas, así que le voy a tener que pedir que nos juntemos otro día a conversar, ¿le parece? A su disposición, Miriam, cuando usted estime conveniente. Para mí es muy grato conversar con ustedes, por lo tanto, usted me dice cuándo y nos volvemos a encontrar sin ningún Sí, pues inconveniente. de todas maneras, porque como le digo, hay mucho paño que cortar, sobre todo que hoy día parece ser que en vez de ir creciendo para los lados, porque ya no podemos crecer Estamos más, en creciendo realidad hacia arriba. estamos creciendo para arriba, y entonces tenemos que hablar de estos mega edificios, de estos mega condominios que existen ahí, no sé, con 400 departamentos, quizás más, no lo No, sé, es mucho 400 más. bajísimos, sobre 1000. Oh, ve, tenemos que volver a juntarnos. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Un placer, Miriam, y que tengan una excelente semana y muchas gracias por todo. Igualmente para usted, don Víctor Damele, él es el presidente del Colegio Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile, CGAI. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, señoras y señores. Yo creo que les ayudó un poquito y nos vamos a tener que juntar con él de todas maneras, porque quedaron muchas preguntas por hacerle. Muchas gracias por haber estado hoy día aquí. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.